Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano que estás escuchando y viendo este video. Volviendo al tema, vuelve tu corazón a Dios, anhela la palabra de Dios. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos de buscar la palabra de Dios, buscar el rostro de Dios, y lo hacemos a través, sin duda alguna, de la Escritura. Una de las formas en que el hombre se vuelve a Dios es buscando su palabra. Cuando un hombre está cerca de Dios, cuando un cristiano está cerca de Dios, es porque tiene tiempo con la palabra, o porque pasa tiempo con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiándola, meditándola, viviéndola. Entonces encontramos en la Biblia varios versículos, textos bíblicos, ¿no? Y uno de ellos es Mateo 4:4, cuando Jesucristo se encontró con las tentaciones de Satanás. El enemigo le dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios, sin duda alguna, nosotros podemos afirmar que es la Escritura y que es la Biblia misma. Porque cuando la Biblia habla, entonces Dios está hablando, es la palabra de Dios. Dice Jesucristo: no solamente del pan físico va a vivir, sino del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y es que de toda palabra que sale de la boca de Dios, el alimento físico es importante. Toda persona busca cómo ganarse la vida y llevar sustento a su vida, porque de lo contrario, una persona que no se alimente, entonces se va a enfermar y va a morir. Qué importante es el alimento físico. Pero también está el alimento espiritual. Este es muy importante y es muy descuidado por las personas, incluso por cristianos, donde no buscan el alimento espiritual que encontramos en la Biblia. Recordemos que Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro, que debemos de desear esa leche no adulterada y pura, porque es un alimento para que nosotros crezcamos en la salvación. Sin duda alguna, esto tiene una importancia grande, pero las personas descuidan ese alimento físico. Así como tú necesitas el alimento físico, tú también necesitas el alimento espiritual. Dice que el cristiano debe ser consciente que al alimentarse de la palabra de Dios lo hará fuerte espiritualmente. Entonces muchos cristianos se preguntan: ¿por qué he fracasado o por qué tropiezo con este pecado, con esta situación en mi vida? Y lo más probable es que no te has alimentado con la palabra de Dios. No has buscado la fuerza y el sustento que solamente encontramos en Dios. Definitivamente todos los días nos encontramos con dificultades, nos encontramos con tentaciones, y la manera de que nosotros podemos vencer estas situaciones es únicamente con el poder de Dios que nosotros obtenemos en la palabra de Dios. Por lo tanto, un cristiano que no esté deseando, anhelando, alimentándose con la palabra de Dios, que no esté pasando tiempo con la palabra de Dios, es una presa fácil por el enemigo. Es una presa fácil que puede ser devorada. El cristiano exitoso es aquel que está sustentado con la palabra de Dios. Dios anhela, Dios desea que estemos fortalecidos en Él, que vivamos para Él, que vivamos su palabra. Encontramos ahí en Primera de Pedro 2:2, deseado.
Es un mandamiento. El verbo desear está en imperativo. Un cristiano que ha nacido de nuevo es un cristiano que anhela la palabra de Dios, que desea la palabra de Dios. Pero cuando un cristiano no desea la palabra de Dios, cuando a un cristiano le parece que tomar la escritura es algo aburrido y es algo que no le apetece, ahí hay un problema espiritual. Ahí hay un problema serio de corazón. Y ese problema solamente lo puede solucionar Dios mismo. El cristiano debe acudir en arrepentimiento, revisar su vida, revisar qué pecado no ha sido confesado y buscar a Dios en arrepentimiento para que pueda desear la santidad, la verdad de la palabra de Dios. Un cristiano debe anhelar la escritura, anhelar en gran manera, con ansias, tener un intenso deseo por la palabra de Dios, tener apetito. Así como un niño cuando nace, el ejemplo que nos pone Pedro, que nace este recién nacido y él desea alimentarse de la leche, desea ser amamantado, desea, porque si no lo deseas, entonces hay un serio problema, ese niño enferma y muere. Entonces el cristiano tiene que alimentarse de la escritura, porque si no desea la escritura, hay un problema en su corazón, hay un problema de enfriamiento. También miramos que ese deseo por acercarte a la palabra de Dios es con el objetivo de edificarte, santificarte y crecer en la vida cristiana, crecer, agradar a Dios, honrar a Dios, vivir para Él. Tenemos la tendencia que anhelamos estudiar la Biblia para saber más que los demás, para enseñar a otros, pero muchas veces nos olvidamos que tenemos que meditar en la Escritura para nuestro propio sustento y crecimiento espiritual, porque somos necesitados de la palabra de Dios, de Cristo mismo. Es decir, que cuando nos acercamos a la Escritura y cuando la deseamos y la anhelamos, debe ser con los motivos correctos, debe ser con los motivos puros. ¿Cuál debe ser? El estar alimentado, el estar fortalecido, el madurar, el ser edificados, el vivir una vida en santidad, en santificación a Dios. Ese es el propósito y esos son los motivos puros delante de Dios. Entonces ahí nos podemos preguntar con qué actitud nos estamos acercando a la Escritura, con qué actitud nosotros estamos meditando, estudiando, leyendo la palabra de Dios. Debe ser para que tú seas semejante a Cristo Jesús. El apóstol Pedro menciona ahí en ese pasaje bíblico de Primera de Pedro capítulo 2, menciona a la leche. Y cuando habla de leche, cuando hace esa comparación de la palabra, es el alimento como la leche, tiene que ver con ser nutrido por la palabra. La leche es un sustento, la leche alimenta, la palabra de Dios sustenta, la palabra de Dios es un alimento, así como un niño necesita el alimento más básico para crecer, así el cristiano crece por medio de la palabra de Dios. Esa leche es espiritual, es decir, que es superior aún al alimento físico que necesitamos para crecer. Por lo tanto, es indispensable. Tú no puedes decir, no, yo puedo vivir mi vida cristiana sin leer la Biblia, sin meditar la Biblia, sin estudiar la Biblia. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que pasar tiempo con la Escritura, con la palabra de Dios todos los días. Tú no puedes decir, no, yo voy a comer, yo voy a almorzar, cenar y cenar solamente el fin de semana, los sábados y los domingos. Probablemente te vas a enfermar durante la semana, vas a estar débil, vas a estar mal de salud. Entonces cuando el cristiano no se acerca y no se alimenta, es un cristiano que se está perdiendo de una bendición
grande de parte de Dios. No adulterada, dice que es esa leche. Es decir, que no es mezclada con nada. Su palabra es pura, sincera. Esto asegura que este alimento beneficiará porque no hay engaño en su palabra. No hay desperdicio. No te arrepentirás. Ningún cristiano amante de la palabra de Dios que se acerca a buscar esos manantiales, esas fuentes de vida, de sustento, de alimento, de regocijo, se arrepiente de pasar tiempo con la palabra de Dios. No es adulterada. Mientras que los alimentos que tú consumes, los alimentos que nosotros consumimos físicamente, muchas veces esos alimentos vienen adulterados, esos alimentos vienen con químicos, vienen con cuestiones que a veces más bien terminan a la larga dañando nuestra salud. La leche que por lo general consumimos, todo el mundo sabe de que no es una leche pura. Todo el mundo sabe que es una leche mezclada. Pero lo hermoso de esto es que la palabra de Dios dice que no es adulterada, no es mezclada con absolutamente nada. Hay un crecimiento, hay una buena salud asegurada, garantizada. ¿Cuál es el propósito? Crecer, para que crezcáis. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios. Muchas personas, muchos cristianos con muchos años en el Evangelio, a veces están sin crecer y sin madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se han acercado a la palabra de Dios con los motivos puros. O incluso no se acercan a la palabra de Dios y la palabra de Dios pasa cerrada toda la semana y solo se abre cuando se va a la iglesia. Habla del fin, habla del propósito. Menciona ella, hace referencia, hace un énfasis en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que da el crecimiento y no nada más. Es la palabra de Dios. Pero tienes que tomar la Biblia. Crecer tiene que haber con aumentar. Todo lo que tiene vida crece. Un cristiano crece por la palabra de Dios y alcanza la madurez espiritual. Y termina diciendo, para que crezcáis en la salvación. Se refiere a tu nueva vida en Cristo. Como cristiano crecerás constantemente. No es que estés ganando su salvación, sino que tú estás creciendo en esa nueva vida que Cristo te ha dado. En esa nueva vida, en esa nueva manera de vivir, que ya no vives, ahora como cristiano ya no vives como vivías antes, ahora tienes un propósito y la palabra de Dios te ayuda a alcanzar lo que es ese propósito en tu vida. Entonces, ¿por qué muchos cristianos están fríos espiritualmente? La Biblia está cerrada. Ese es el problema. No hay un acercamiento a la palabra de Dios para leerla, meditarla y estudiarla, para tener una relación sana con Dios. Ese es el problema. La Biblia está cerrada. La Biblia no se lee, no se medita, no se estudia. Entonces, no puede haber una relación sana con Dios. Vamos a ver algunos salmos. De hecho en Salmo 119:11 dice el salmista: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ella. Está diciendo: he guardado tu palabra en mi corazón. No dice en mi mente, dice lo más profundo, en mi interior, porque ha hecho parte de su vida la palabra de Dios. Eso significa cuando habla de corazón. ¿Y cuál es el resultado entonces? Para no pecar contra ti. Porque tú entiendes que tu identidad está en Cristo y que ahora vives para Cristo, para los propósitos, para la voluntad de Cristo, ya no para ti mismo. He guardado, que podamos decir como el salmista: he guardado tu palabra en mi ser, en mi corazón, para vivir para tu honra y tu gloria. Salmo 119:40.
Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Entonces, cuando nosotros vemos los mandamientos que dice el apóstol Juan, que no son gravosos, no son una carga, pero a veces parece que en la etapa de algunos cristianos sienten como que si eso fuera una carga pesada, horrible, y el poder obedecer a Dios y el poder buscar la santidad de Dios, que digamos como el salmista, anhelo obedecer tus mandamientos, Señor. Salmo 119, 47, cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. ¿No? Que sea un deleite como el Salmo 1, que podamos deleitarnos en la ley de Dios, que podamos deleitarnos en la palabra de Dios y que lo podamos hacer siempre. Es un deleite, es algo que se disfruta, es algo que cuando tú abres la Escritura, cuando tú abres la Biblia, tú sientes que Dios te habla, sientes que estás siendo edificado y bendecido por Dios. Es un deleite. Y eso ocurre cuando el cristiano está abriendo la Escritura. Salmo 119, 52. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Medito, es decir, pienso, analizo, es decir, me deleito. No, cuando habla de medito, está hablando no de leerla como se lee el periódico, no leerla a prisa, sino que tú puedas detenerte en la Escritura y tú puedas ver cómo Dios te está hablando a ti. Dice ahí, antiguas enseñanzas, oh Señor, ellas son mi consuelo. Ese es el consuelo del cristiano, la palabra de Dios. Ellas son las que brindan un gozo, una satisfacción que no se puede a veces explicar. Salmo 119, 55. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Por lo tanto obedezco tus enseñanzas. De nuevo, la obediencia a Dios. Y el Salmo 119, 97, en esta versión dice, oh cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. La Reina Valera del 60 dice, medito en ellas todo el día. Todo el día es mi meditación en ellas. Entonces, medita en la Escritura. Detente en la Escritura. En tu tiempo de devocional, detente en la Escritura y no vayas a prisa, sino que piensa, medita, deleítate, guarda su palabra en tu corazón y obedécelo. Reflexionando entonces sobre este tema, ¿cómo está tu relación con Dios, hermano, amigo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu Biblia durante la semana, de lunes a viernes? ¿Cómo está? ¿Está cerrada? ¿O si estás teniendo ese tiempo donde tú abres la palabra de Dios? ¿Cómo está? ¿Qué ajustes debes de hacer para que tu relación de Dios con Dios sea una relación fuerte, sea una relación sana, sea una relación correcta? ¿Cuánto tiempo pasas con la Biblia? Es muy importante. Muchas veces hay personas que pasan mucho tiempo con el teléfono. Te puedes ir ahí a configuración, a revisar lo que es el bienestar acerca del tiempo que tú has pasado en el teléfono durante un día. Hay muchas personas que pasan 2, 3 o más 4 o 5 horas que han estado enfrente del teléfono viendo en las redes sociales, viendo lo que acontece en videos, qué sé yo, tantas cosas. Pero a veces el tiempo enfrente de la palabra de Dios, de la Biblia, es muy poco. Y es ahí donde se ve el fracaso, el poco crecimiento y la madurez espiritual en el cristiano. ¿Cómo es tu tiempo de meditación en la Biblia? ¿Lo anhelas? ¿Anhelas? Te detienes, meditas en ella, piensas en ella, descansas en la Escritura, descansas en la palabra de Dios, en las promesas de Él.
Pasa tiempo con la Biblia ahora. Pasa tiempo con la Escritura. Sin duda alguna, si tú pasas tiempo con la Escritura, tu vida va a ser bendecida. La palabra de Dios va a afectar de una manera positiva tu vida, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de hablar. Va a impactar y va a renovar tu corazón y tu mente. Haz un tiempo para tener una meditación, una lectura y estudio de la palabra de Dios en tu vida todos los días. Que Dios te bendiga.